Y entonces tuvo una idea extraña en los campos empapados, que nada perduraba en absoluto, nada salvo la tierra por la que caminaba, removida, cavada y en perpetuo cambio a manos de los pequeños agricultores desde que los más antiguos de estos habían erigido las piedras junto a la laguna de Blaeberry y subían allí en sus días de fiesta religiosa y veían que las cosechas de sus bancales crecían al viento y el sol. Canción del Ocaso es un libro escrito por Lewis Grassic Gibbon y editado por Trotalibros, con traducción de Miguel Ángel Pérez. Ya era hora de hacer una reseña, no mientas, un vídeo que hable de cualquier cosa excepto del libro de una de las novelas de la editorial de Jan, que yo me lo imagino ahí. Maldito Lewis Grassic Gibbon, ¿por qué no podías incluir velociraptores con plumas de colores en tu canción del ocaso? ¿Por qué? Nada, que no hay manera. Ya he hecho 2 vídeos de libros de Duerme Vela Ediciones y a mí nada. Me ignora más que las llamadas procedentes de número desconocido. Pero si debía hacer un vídeo, debía ser usando Canción del Ocaso, porque me parece una de esas novelas dificilísimas de escribir, ya que de lo que habla es de la vida. Y con ello me refiero a que no ocurre nada extraordinario, ni grandes dramas, ni viajes, ni una de esas historias de superación o el típico de pobre a rico dickensiano, no. Solo la vida de una chica, luego una mujer normal, en el campo. Es que por no tener, no tiene ni trama definida. Porque la vida pocas veces la tiene. De hecho, suele ser típico en los biopics la dramatización de los hechos o ponerlos en un orden determinado, porque si no, resultarían aburridos. La vida es aburrida. No lo digo como algo malo, lo digo como un hecho. Existe una película de estudio Ghibli titulada Recuerdos del ayer que trata de una muchacha que vuelve al pueblo de su infancia. Pues bien, hay una escena donde la recogen en coche y vemos el viaje. En una reseña de Yesu Otaku, de hace ya 1000 años, teorizaba que ese viaje es tan largo, y lo es, para poder crear un contraste con el resto de la película, que son los recuerdos de ella. Porque los recuerdos son películas perfectamente editadas, sin falsos principios, ni largas etapas donde no pasa nada, ni repeticiones, ni monotonía, ni... bueno, todo lo que hace a la vida, vida. Por eso la mayor parte de escritores no trata de plasmar la vida. Oh, te lo dirán, pero usualmente no es cierto. Es muy difícil hacer eso. La vida no tiene una estructura dramática. Pero hay autores que sí lo han hecho. Autores hermanados con esta novela en la que no pasa nada, pero pasa todo. Autores como... ¿En serio? ¿Ni siquiera vas a hacer una sinopsis del libro? Esto va de una chica que se llama Chris Guthrie, que viaja con su familia a una aldea, y eso siendo amable, de las Highlands a principios del siglo XX y su vida allí y ya. Autores como John Williams. No, el compositor no escribe también novelas. Hubo un novelista que se llamaba así. John Edwards Williams, nacido en 1922 y fallecido en 1994, y que publicó 4 novelas de narrativa, de las cuales se han publicado 3 en España: Butcher's Crossing, El hijo de César y el que nos interesa para este vídeo, Stoner. Stoner va de un tipo que nace en una granja a principios del siglo XX, pero decide hacerse profesor universitario y lo que le ocurre a lo largo de su vida. O mejor dicho, lo que no le ocurre. Porque Stoner es un tipo normal. De hecho, es un pobre tipo, que tiene momentos en los que disfruta con lo que aprende, o con lo que enseña, o con ciertas personas que conoce, pero que en general tiene una existencia muy anodina. Por otra parte, como la de la mayoría de la gente. En serio, si miráis atrás, ¿cuánto de vuestra vida daría para una novela? ¿Y cuánto de eso no daría para una novela triste? Por eso mismo no se puede decir que la existencia de Stoner fuera una pérdida de tiempo continua. No, era su vida. La vida normal de un tipo, y por increíble que parezca, no te aburres al leerla. Quiero decir, puede que no te guste, pero no cuesta leer el libro. John Williams tenía una prosa clara y muy poco afectada. Podría ser un libro ñoño, y no lo es. Me fascina cómo es capaz de hablarte de los sinsabores de este hombre en su claustro de la universidad con la misma soltura que como escribe los momentos históricos de Octavio Augusto en El hijo de César. Y sí, claro que es un pobre tipo, y claro que John Williams le podía haber dado un poco de alegría a su vida, pero la cuestión es que no necesita hacer eso. Te lo lees igual. Ese protagonista nace y muere sin haber dejado la más mínima huella en la historia, y sin embargo, Williams le da entidad. Para él no hay diferencia entre Stoner y el emperador Augusto, porque para ser sincera, no la hay. Cada cual tiene sus pequeñas victorias y derrotas, sus miedos y sus piques familiares, y al final, todo el mundo muere. Además, si queréis el reverso luminoso de Stoner, podéis leeros El lugar seguro de Wallace Stegner, en cuanto sigue hablando de un profesor universitario,
más o menos cubriendo el mismo periodo histórico, pero el protagonista de En lugar seguro está felizmente casado y luego habla de la relación de amistad que crean y mantienen con otra pareja a lo largo de los años. En cuanto a lo de que no pasa nada, es igual. El autor incluso se permite bromear en el texto diciendo que si esto fuera una novela, debería escribir que pasó tal o cual cosa porque es más interesante, pero que no lo hará porque está contando su vida, y su vida no es una novela. Independientemente de la broma, sí es una novela, claro que lo es. Por mucho que parezca que no pasa nada y que cuenta escenas intrascendentes, todas ellas están elegidas, y aunque no lo parezca, todo lo redundante se ha eliminado. Es como la película Recuerdos del ayer. La memoria edita, y un buen escritor sabe cómo editar la historia, qué contar y qué no. Canción del ocaso es igual. Cada capítulo es un salto en el tiempo hacia adelante. De hecho, comienza en un momento específico y luego te cuenta todo lo que le ha llevado a la protagonista a llegar hasta allí. Es un poquito Crónica de los Cazalet en ese sentido. Es una forma de crear, si no suspense, sí al menos interés en una novela que tiene pocos sobresaltos. Al fin y al cabo, Chris, la protagonista, no podría ser más normal. Cuando comienza es la hija adolescente de una familia de campesinos que viaja a Kinready, donde han alquilado una granja. Son una familia humilde, que sobrevive sin grandes lujos. Y sí, soy consciente de que hay muchas novelas que empiezan así. Podría ser perfectamente una novela de Dickens en la que el protagonista comienza pobre, luego ocurren cosas y termina en una buena situación. Y sin embargo, Canción del ocaso realiza un ejercicio consciente por rechazar el melodrama o las historias de superación personal de las novelas del 19. Claro que hay superación personal. Chris se encuentra con problemas y obstáculos en su vida, pero no hay descubrimiento de nuevos parientes ricos, épicos triángulos amorosos o impresionantes epopeyas vitales para descubrir que lo importante no es el dinero, sino el amor. Y de hecho, ni siquiera es su historia. Bueno, sí, es la protagonista. Lo que quiero decir es que tan protagonista como ella, o al menos tan importante para la historia como ella, es el pueblo de Kinready. Todos esos vecinos, con sus particularidades, manías, rencillas y amistades propias de un grupo tan pequeño. Aunque podría decir que Kinready es un personaje más, lo cierto es que cada uno de sus vecinos es un personaje por sí mismo. Cha el comunista, Rob el Largo el molinero pacifista, el reverendo al que le pasan cosas, la señora Munro. El lugar es tan pequeño que no hay problema en conocerlos a todos. Y ese amor por un pueblo pequeño, por los vecinos, por la vida sencilla y el mundo rural, lo podemos ver en otro autor, Kent Haruf, quien saltó a la fama mundial ya al final de su vida con su novela Nosotros en la noche, aunque ya con su trilogía de la llanura se convirtió en un bestseller allá en Estados Unidos. Estas tres novelas, La canción de la llanura, Al final de la tarde y Bendición, transcurren en el ficticio pueblo de Holt, Colorado. Intentar resumir la trama de cualquiera de ellas es como hacerlo con la película Una historia verdadera de David Lynch. Mira, de hecho, es muy buena analogía, porque el protagonista de ese film tiene tanta reticencia a hablar como muchos de los personajes de las citadas novelas. Incluso el escritor es de los de poco texto, sin recargar, como John Williams. Empiezo a ver un patrón aquí. En serio, hay dos hermanos en La canción de la llanura y Al final de la tarde que parece que les cobren por hablar. Parcos en palabras es quedarse corta. Los personajes que aparecen en las novelas de Kent Haruf son tan normales que parece mentira que pueda escribir libros sobre ellos. Y sí, tienen sus manías y alguna que otra excentricidad, pero nada por lo que merecieran estar en una novela. Porque esa es la cuestión, ¿no? A veces, cuando alguien te cuenta una historia de lo que le pasó, piensas o le dices, eso parece sacado de una novela o merece una película. Los sucesos extraordinarios hacen correr ríos de tinta, los ordinarios no. Es lo de perro muerde humano no es noticia, humano muerde perro sí. Si lo pensamos es injusto. La mayoría de la gente es como los personajes de Kent Haruf o de Canción del ocaso. No es que vayan a conquistar países o descubrir la fusión del átomo. Y sin embargo, sin la gente normal no hay gente extraordinaria. ¿No es esa la tesis de Los Increíbles? No, lo suyo es más siniestro. Si todo el mundo es extraordinario, nadie lo es. Lo que yo estoy diciendo es que hay que reivindicar la mediocridad, al menos en las historias. No, en serio, la gente normal y corriente mueve el mundo, en el sentido de que realizan las pequeñas cosas del día a día. Y gente normal no quiere decir estrictamente hombre blanco heterosexual. Ni siquiera me refiero a una vida sin problemas, incluso graves, sino a situaciones que, por alguna razón, no se ven muy reflejadas en ficción. Madres con niños autistas, personas con algún tipo de discapacidad que están buscando trabajo, inmigrantes que tienen que trabajar sin contrato, electricistas con una vida estable que desean más que nada sus vacaciones de sol y playita, yo qué sé.
Gente corriente que no sea profesor de universidad de mediana edad. ¿No era eso Stoner? ¡No cambies de tema! En Al final de la tarde, por ejemplo, tienes a una familia que vive de las subvenciones sociales. Una pobre gente pobre que no le hace daño a nadie y de quienes se aprovechan los demás incluso. De ahí que cuando uno de los personajes dice «les he dicho que todo va a ir bien, les he mentido», te entren ganas de llorar. Las novelas de Kent Haruf son muy melancólicas y también lo es Canción del Ocaso. Una melancolía suave, un poco como recordar a los amigos y familiares que ya no están aquí, aunque se fueran hace mucho. También diré que Canción del Ocaso tiene más momentos de comedia que la trilogía de la llanura. De hecho, me sorprendieron mucho las escenas cómicas de la novela, no solo porque me resultaron muy graciosas, sino porque podían haberse sentido como una parodia o una burla de la vida en el campo y no lo son. Lewis Grassic Gibbon es muy respetuoso en ese sentido. La gente del campo son personas de verdad, no arquetipos para montarte tus movidas. Esto es una reivindicación ya desde el principio. Ni va a ser todo bucólico, ni va a ser un dramón que haría palidecer a Thomas Hardy. Lo de la mención a Thomas Hardy es deliberado. Hay partes en la novela en las que ocurren sucesos dramáticos que por un momento me hacían temer que la historia se convirtiera en una tragedia. Un Thomas Hardy sorpresivo, vamos. Porque cualquiera de estos momentos te los toma Tommy y te monta una cosa oscurísima que no se ríe ni el Joker. Pero no, la novela nunca va ahí. Ocurren cosas malas o tristes porque la vida es así, pero no se regodea. Evita explícitamente el melodrama. La vida de Chris y sus vecinos no deja nunca de ser corriente, y eso que se ve asaltada por la que sería la gran tragedia de su generación, la Primera Guerra Mundial. Y esa querencia por querer reflejar la vida corriente de una comunidad rural además, en la que de repente irrumpe la Gran Guerra, me lleva automáticamente al último autor con el que relaciono Canción del Ocaso, que no es autor, sino autora, estadounidense también, conocida por ser una de las mejores escritoras estadounidenses de la historia que sabía reflejar como nadie la vida del Midwest americano. Willa Cather. Willela Sibert Cather, nacida en 1873 y fallecida en 1947. Os hablaría de su vida, pero la verdad es que sabemos poco de ella, más allá de su faceta pública, porque pidió a sus amigos y allegados que quemaran todas sus cartas a su muerte, y van los insensatos y las quemaron. ¿Ya podíais ser como las hermanas de Kafka? ¡Qué poca consideración por los críticos literarios! Y por las cotillas como yo. Willa Cather se hizo famosa y es famosa por sus obras, porque el autor puede morir, pero la obra es eterna. Destaca en ella la trilogía de la pradera, no llanura, pradera, formada por Pioneros, El canto de la alondra y la obra maestra Mi Antonia, la mejor novela sobre nada que he leído nunca. Willa Cather se especializó en contar historias de gente corriente, a la que ella directamente no juzgaba, en sitios tan poco literariamente distinguidos como Nebraska. La propia Willa Cather, que al principio de su carrera trataba de imitar más a Henry James o Edith Wharton, habla de eso en el prólogo de su primera novela, El puente de Alexander. Cuando volví a Pittsburgh, empecé a escribir un libro solo para mí, una historia sobre unos escandinavos y checoslovacos que habían sido vecinos nuestros cuando vivía en un rancho en Nebraska, y yo tenía unos 8 o 9 años. Me pareció una ocupación mucho más absorbente que escribir El puente de Alexander y un proceso totalmente distinto. Aquí no había nada compuesto o inventado, todo era espontáneo y ocupaba su sitio para bien o para mal. Era como recorrer un paisaje familiar en un caballo que conociera el camino una bonita mañana en la que a uno le apeteciera montar. Lo otro era como montar en un parque con alguien a quien no conociera muy bien y a quien tuviese que dar conversación todo el tiempo. Como escribí este libro para mí, pasé por alto todas las situaciones y matices que en la época se creían necesarios. La novela del terruño aún no se había puesto de moda en este país. El salón se consideraba el ámbito idóneo para la novela, y los únicos personajes sobre los que valía la pena leer eran personajes elegantes o individuos inteligentes. O. Henry había llevado a los cuentos el mundo de las pensiones baratas, las dependientas y los conductores de camión. Pero nuestros novelistas más interesantes eran Henry James y la señora Wharton, y la mayoría de los escritores jóvenes imitaban su estilo sin tener sus dotes. Pero más que con Willa Cather en general, con lo que quiero comparar Canción del Ocaso es con uno de los nuestros, ganador del premio Pulitzer en 1923. Os lo juro, estas dos novelas están en conversación. Tocan casi los mismos temas y al hacerlo descubren la disparidad que puede haber entre dos autores y también todo lo que les une. En Canción del Ocaso, Chris se debate entre seguir estudiando o quedarse en la Tierra. En uno de los nuestros, el protagonista se debate entre irse a estudiar a la universidad o quedarse en la Tierra.
Ambos transcurren en comunidades rurales. En ambas, la Primera Guerra Mundial rompe la relativa paz de esa gente. En serio, conversan. Solo que una es británica, la otra americana, y una está protagonizada por una mujer y la otra por un hombre. Pero lo que más me flipa, la escrita por un hombre tiene por protagonista a una mujer, mientras que la escrita por una mujer tiene por protagonista un hombre. Y ambos lo hacen de maravilla. La empatía que Lewis Grassic Gibbon demuestra por todos los personajes le permite escribir una Chris tridimensional. En cierto sentido, es una genialidad ver su punto de vista, porque escrita como personaje secundario, o por otro escritor menos hábil, hubiera resultado irracional o incomprensible. Pero como estamos en su cabeza siempre la entendemos, siempre sabemos que todo lo que hace y siente tiene una razón de ser. Lo mismo con Willa Cather. Su empatía general hace que su protagonista sea siempre creíble. Y el tramo centrado en la Primera Guerra Mundial está tan bien escrito y tan bien descrito los lugares y momentos que hasta parece que Willa Cather hubiera estado allí. Ambas novelas son como dos partes de la misma historia. Tengo que preguntarle a Jan si ha leído uno de los nuestros. De hecho, ¿sabéis qué? Que se lo pregunto. ¿Tú has leído uno de los nuestros de Willa Cather? No, pero me lo han dicho, ¿eh? Más lectores me han dicho que es como una Willa Cather tal. Y yo, hostia, pues la tengo que leer porque... Sí. O sea, sí, porque precisamente uno... De hecho, le he vendido a mi padre Canción del Ocaso así, porque le gustó mucho uno de los nuestros y se compró todos los libros de Willa Cather editados en España, porque mi padre es así. Entonces, es que soy tan fan. A la venga. Entonces, sí, entonces le dije, es como uno de los nuestros. O sea, están como en diálogo ambas novelas. Hostia, pues lo voy a leer porque a mí, o sea... Bueno, lo voy a leer. Sí, o sea, no te puedo decir por qué, pero es como, ajá, vale, sí. Son como gemelas, ¿no? O hermanas. Sí, porque además Lewis es hombre, escribe sobre una protagonista, bueno, sobre el pueblo, pero sobre todo una protagonista femenina, y esta es una mujer que escribe sobre un protagonista masculino, entonces es como... Es como un espejo, ¿no? Sí, es una cosa muy rara. Por supuesto, hablamos de mucho más. Ya, es eso que dicen que los editores somos escritores frustrados, pues a mí me frustra ver tanta genialidad. Y podéis escuchar la entrevista entera aquí en YouTube, y lo recomiendo, la verdad, porque Trotalibros tiene cosas muy interesantes que decir. Igual que Canción del Ocaso, habla de una mujer que ama la tierra en la que creció y no siente vergüenza en admitirlo, que debe lidiar con las situaciones difíciles de la vida, pero nunca está sola. Habla de una comunidad de personas unidas por la tierra, la tradición y el hecho de vivir juntas. Habla de la libertad, sobre todo individual, y tangencialmente de la guerra. De cómo un conflicto aparentemente lejano puede afectar a la gente y a las relaciones personales. Habla del trauma, del dolor, del amor, de la alegría, de la paz de espíritu. En definitiva, habla de la vida simple, la simple vida. Y uno de los libros le pareció una tontería sin sentido, Alicia en el País de las Maravillas era, y el segundo fue Lo que hizo Katy en el colegio, y le encantó Katy y la envidió, y quiso como ella vivir en un colegio y no tener que ir una noche de invierno en plena tormenta a ayudar a limpiar las boñigas del establo y oler toda esa peste. ¡Qué asco! Y el tercer libro fue Rienzi, el último de los tribunos romanos, que tenía partes que estaban bien y otras que eran aburridas. Tenía una mujer muy guapa, Rienzi, y estaba acostado con ella con sus blancos brazos alrededor del cuello cuando al final llegaron los romanos a matarlo. Y el cuarto libro, que le dieron justo antes de que llegaran los gemelos a Cairnrdu, era El humor de la vida escocesa. Y señor, si esa estupidez era divertida, entonces es que ella había nacido lerda. Esos eran todos los libros que no eran de texto y los únicos que había en Cairnrdu, salvo las Biblias que les había dejado la abuela, una a Chris y otra a Will. Y en la de Chris estaba escrito: para mi querida Chris, confía en Dios y hace el bien. Pues la abuela, la madre de padre, no la madre de madre, era muy religiosa y todos los domingos, lloviera o brillara el sol, iba a la iglesia y se sentaba debajo de 4 o 5 pastores. Y a uno de los pastores nunca lo había perdonado porque no decía Dios como haría cualquier hombre decente, sino Dio. Y fue una bendición cuando se enfrió, cayó en cama y rápidamente falleció, lo que tal vez fuese castigo de Dios. Esa era Chris, sus lecturas y su educación escolar, y 2 Chris había que luchaban por hacerse con ella y la atormentaban. Un día odiabas la tierra y el habla vulgar de la gente y pensabas que aprender estaba muy bien, pero al otro te despertabas con las avefrías chillando por las colinas, chillando cada vez más dentro de tu corazón y con el olor de la tierra en la cara, y casi llorabas por tanta belleza y por el encanto de la tierra y el cielo escoceses.
Veías sus rostros a la luz del fuego, los de padre, madre y los vecinos antes de que encendiesen las lámparas, cansados y amables, rostros queridos y cercanos a ti. Y querías las palabras que antes conocían y usaban, olvidadas en la lejana juventud de sus vidas, palabras escocesas que repetir a tu corazón y que te lo partían y oprimían por el duro trabajo de sus vidas y su lucha interminable. Y al minuto siguiente se te pasaba y de nuevo eras inglesa y volvías a las palabras inglesas tan agudas, limpias y auténticas, durante un rato hasta que te salían tan fluidas de la boca que sabías que nunca podrían decir nada que mereciese la pena decirse.